Las recientes noticias nos muestran claramente lo que ocurre cuando dejas que la soberanía de tu nación sea pisoteada por una nación extranjera. Cuando dejas los asuntos de tu nación en manos de otra nación que es voluble, y lo que todo el mundo sabía, que Estados Unidos no hace guerras o financia guerras por caridad, sino por interés. Ninguna de las guerras propiciadas o patrocinadas por Estados Unidos en el mundo han tenido nunca nada que ver con la libertad, con la democracia, ni con esas bellas palabras que se dicen solamente para convencer a bobos, que creen ciegamente en ellas. La devastación mostrada en los países en los que Estados Unidos tuvo injerencia es clara muestra de ello, como el caso de Afganistán, de Irak, de Irán, de Medio Oriente. Estados Unidos reculó y dejó que los talibanes volvieran a tomar el poder en estos países sin importar nada. Una vez se agota su interés en algún lugar, no solamente lo abandonan, sino que lo dejan más destruido y desolado de como estaba antes de sus intervenciones militares. Ahora llegó el turno de Ucrania. Con Donald Trump, la ayuda no era gratuita y todos lo sabían. Se diera uno u otro resultado, Ucrania quedaría en manos de Rusia o si no de Estados Unidos, exigiéndole ahora el pago de los miles de millones de dólares destinados a una guerra que no había cómo ganar. Y ahora los países europeos que vieron mermadas sus propias economías por seguir las órdenes de Estados Unidos, por su servilismo a su amo estadounidense, se ven confundidos. Cuando el amo traiciona al siervo, cuando el jefe traiciona al empleado, y deben de agachar la cabeza dándose cuenta de que solamente fueron utilizados en un juego de poderes. Ucrania será repartida entre Rusia y Estados Unidos, mientras que los países europeos se quedan con un palmo de narices bien merecido por su servilismo. ¿Y qué pueden hacer al respecto? Nada. Nada pueden hacer al respecto. Sabía bien que ganando Donald Trump las elecciones y con sus políticas claramente anti-OTAN y su afinidad con Rusia y en particular con su afinidad con Vladimir Putin, esto era lo que iba a suceder. Me recuerda a la vez que la zarina Isabel de Rusia declaró la guerra a Prusia en la conocida como la Guerra de los 7 años, y a punto de vencer a los prusianos, muere la zarina Isabel y es sucedida por el zar Pedro III, y este zar, al ser un admirador de Federico el Grande de Prusia, no solamente firma la paz con él y ahora se cambia de bando en la guerra, sino que además le cedería a Federico todas las tierras que había conquistado militarmente, causando una enorme molestia al ejército, que murieron cientos, no, miles de soldados para adquirir esos territorios, que ahora su nuevo zar donaba como si nada a su anterior enemigo, ahora su amigo, el rey Federico. Esto es una lección que deberían de aprender. En cuestiones de política no hay nada seguro. Un día eres aliado, el otro eres enemigo. Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando países marcadamente diferentes, con ideologías y pensamientos políticos distintos, debieron de unirse para su interés, en contra de un enemigo común. Y saben a lo que me refiero, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, los protagonistas de una alianza peculiar en contra de un enemigo mortal, para después de esa guerra prepararse para otra, la Guerra Fría, en donde los antiguos aliados se volvían enemigos. Lo mismo ocurrió con anterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Los nacionalsocialistas, enemigos jurados de la Unión Soviética y del comunismo ruso, así como del marxismo, se vieron en la necesidad de acercarse a los soviéticos y de inclusive hacer pactos como el Tratado de Ribbentrop-Molotov, en el cual la Unión Soviética y la Alemania Nacional Socialista se llaman un acuerdo de no agresión, y algunos señalan inclusive de cooperación mutua. Esto en política, señoras y señores, es hacer alianzas con los enemigos y enemistarse con los amigos, o más bien, no hay amigos en absoluto, no hay alianzas que duren para siempre. Todos los seres humanos estamos a expensas de los intereses particulares de cada nación, o mejor dicho, a los caprichos de los políticos en turno. ¿Te gustó? ¡Qué bueno! ¿No te gustó? Ni modo. No puedes hacer nada para cambiarlo, porque ellos son los dueños de tu vida y de la vida de miles. Si ellos declaran la guerra, el que va a luchar eres tú, por más pacifista que seas. Si ellos declaran la paz, deberás de amigarte con tu enemigo, porque ellos lo dicen. Rusia en algún momento sugirió a la Unión Europea que debían de formar su propio bloque, no solo de cooperación comercial sino de cooperación militar, pero los europeos estaban vendidos a Estados Unidos, a un país de otro continente. Ellos pensaban que al ingresar a la OTAN estaban completamente asegurados de la terrible amenaza soviética. A ellos les metieron el miedo, a ellos les pagaron por su servilismo, y ahora no se puede hablar de una autonomía de los países europeos frente a Estados Unidos.
Son desde entonces, desde el Plan Marshall y la OTAN, simplemente países satélites, protectorados de Estados Unidos, y bien que supo manejar el miedo y la manipulación a su conveniencia, cayendo los imperios europeos, el imperio alemán, el imperio inglés, el imperio español y el imperio francés, ante el imperio que se alzaba en el siglo XX, Estados Unidos de América. Si hubiesen visto a Rusia como una aliada, como un amigo en lugar de un enemigo al cual se debe de temer, esto no hubiese sucedido. Si Europa se hubiese unido, no dependerían sus naciones de lo que un país extranjero les dictara, y que ahora se ven traicionados por el mismo. Estados Unidos alineado con Rusia en la ONU, los dos imperios una vez más parten a Europa a la mitad. Como en la época napoleónica, por si lo recuerdan, Francia y Rusia se repartieron Europa en los tratados de Tilsit y en Erfurt. Francia y Rusia, las dos potencias temibles de Europa, se alzaban imponentes como dos columnas. Hoy esta repartición de Europa se la hacen Estados Unidos y Rusia. Si Europa hubiese visto a Rusia como un aliado, esto no hubiese ocurrido. Una vez más lo repito, pareciera que no se enteraron de la disolución de la Unión Soviética, que era lo que más temían en su momento. La OTAN existía expresamente para protegerse del comunismo soviético. Con la caída de la URSS en 1991, no tenían ya nada que temer, y prácticamente la OTAN ya no debería de tener razón de ser. Pero este tratado de protección militar era un arma de doble filo, porque a cambio de la protección del bully o del abusador, también estaban amenazados por él, debiéndole obediencia. Y si es tan sencillo como eso, explicándolo como una situación tan simple como la existencia de un bully o abusador. Por un lado, un abusador amenaza a los enclenques. Estos contratan a otro abusador para que los proteja, pero a cambio deben de pagarle, de deberle obediencia al abusador, para que los proteja del otro abusador, volviéndose una relación de dependencia, y no notando que siguen siendo presa de ambos buleadores, y que en determinado momento puedan que estos se alíen en su contra, y no habrá entonces quien los salve, siendo la única solución salvarse a sí mismos, ser autónomos, pero tristemente eso nunca lo pensaron. Rusia ya no es la Unión Soviética. Hay personas que aún no lo han notado, viendo comentarios de que ganó el comunismo y que los comunistas se alegran de que gane Rusia. No, Rusia no es comunista. La Federación Rusa es un país capitalista, e inclusive es uno de los que más ideas contra el wokismo tiene en la actualidad, lo que curiosamente se ajusta a la ideología de los derechistas. Ahora los pro-ucranianos, los pro-estadounidenses deben de ver la realidad, cómo su amado Estados Unidos les da la espalda y muestra su rostro, un rostro que ya ha mostrado otras veces pero que se niegan a ver. Europa debía de comprender que más de lo que ellos desearían admitir, Rusia los ha salvado en más de una ocasión de la debacle total, de la destrucción total, tan solo recordando que Rusia fue el país que definitivamente acabó con el imperio napoleónico, al contener y acabar con casi la totalidad del ejército de Napoleón, y que su alianza fue definitiva para el fin de este imperio, y que posteriormente Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética, fue la gran salvadora de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, porque soportó en su seno la invasión de la Alemania nacionalsocialista. Y sí, en realidad fue gracias a la Unión Soviética que se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, porque si no hubiese sido por las costosas pérdidas tanto en vidas como en recursos que la URSS tuvo que afrontar, ni Estados Unidos ni Inglaterra hubiesen podido hacerle frente a la maquinaria de guerra alemana. Una de las razones por las que los estadounidenses y los ingleses pudieron vencer a los alemanes y al zorro del desierto, Erwin Rommel, en África, fue por el hecho de que la mayoría de los recursos que destinaba a Alemania se iban al frente oriental para contener a la URSS, quien finalmente logró tomar la ofensiva, y con la operación Bagration, Zhukov y Rokossovski, lograron repeler a los alemanes y llegar a las puertas de Berlín. Si Alemania no hubiese invadido la URSS, tendrían recursos para rechazar a los aliados en todos los frentes, pero cometió un error al considerar que la Rusia soviética era débil y que podía invadirla fácilmente. Esto nos deja una lección: no invadas Rusia. Los grandes imperios cayeron frente a Rusia, volviéndola prácticamente invulnerable ante la invasión, por su extenso territorio y su crudo invierno, que la mayoría de invasores no pudieron tolerar. Inclusive era tanto el desdén que los países europeos tenían y tienen de Rusia que son capaces de alabar a quienes en su tiempo criticaban de extremistas, por ser antiguos aliados o veteranos de la Alemania nacionalsocialista, solo por tener una retórica antirrusa o rusófoba. No lo querían creer y ahora ven las consecuencias de sus acciones.
Y ahora Europa se sienta a ver cómo su máximo aliado les da la espalda y cómo son ahora tan vulnerables. Por no desarrollar sus propios países y sus propios ejércitos para ser autónomos de naciones extranjeras. Por seguir los mandatos de Estados Unidos como sus más fieles siervos. Qué lástima del servilismo europeo. Pero en realidad Europa siempre ha estado dividida, al igual que Latinoamérica, por conflictos absurdos. Inclusive en tiempos de gran necesidad y de caos, o tiempos oscuros para ellos, nunca han sido capaces de dejar de lado sus diferencias. Los franceses odian a los alemanes odian a los franceses, los españoles a los franceses, los ingleses a los alemanes, los italianos a los austríacos, etc. Europa, aunque no lo noten, siempre ha estado balcanizada, divididos por sus propias creencias, por sus incompatibilidades culturales, políticas o sociales. La guerra de los 7 años, la guerra de los 100 años, la guerra franco-prusiana, las guerras napoleónicas, la guerra de los 30 años, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Europa dice que es un jardín, pero ¿qué clase de jardín es ese? Que los más grandes conflictos de la humanidad se han producido entre ellos. ¿Qué tienen en común todas estas guerras? Que el epicentro de las mismas ha sido en Europa, y con ellos han arrastrado al resto del mundo. Durante las guerras napoleónicas, las diferencias entre naciones hicieron que no pudieran unirse contra un enemigo común. Aun cuando se formaba la séptima coalición en contra de Napoleón, la división entre prusianos e ingleses casi ocasiona la derrota de dicha coalición, pues los ejércitos iban separados. El Congreso de Viena fue aprovechado para remarcar las diferencias entre naciones y favorecer con ello a Francia, para equilibrar los poderes. Pues Talleyrand había notado estas divisiones y con ello pudo actuar en favor de Francia, remarcando las diferencias entre naciones, explotando estas diferencias, estas enemistades, para lograr acuerdos diplomáticos o alianzas estratégicas. Y así es como las noticias de hoy día nos muestran la realidad que nadie había querido ver y que estaba frente a sus narices. Solo falta un cambio de gobierno para que el aliado se vuelva enemigo y el enemigo se vuelva aliado. Esto es el resultado de la dependencia hacia otros países y el servilismo que vende la seguridad y la estabilidad de sus ciudadanos a costa de quedar bien con el amo. Pero en fin, este es un video casi improvisado por las últimas noticias sobre lo que acontece en Europa y sobre las decisiones que se toman sobre la situación en Ucrania. Es momento también de que opines qué es lo que piensas al respecto, si estás de acuerdo ante la evidencia o si es que tienes otros datos que aportar. Sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci. En general, los europeos, en mi opinión, han perdido el gen de la independencia, la soberanía y el interés nacional. Cuanto más los golpean en la nariz o en la nuca, más bajo se agachan y más ancho sonríen. Para nosotros no es solo una lucha por algún estado geopolítico, es una lucha por la existencia misma de la estabilidad rusa, porque nuestro adversario, o como he dicho antes, nuestros socios, tienen la misma tarea, y en las décadas anteriores hemos estado convencidos de ello, de que lo que quieren es sacudirnos y despedazarnos. Cuando las empresas occidentales nos abandonaron, pensaron que aquí todo se derrumbaría a la vez, pero no ocurrió nada de eso. Los participantes de la economía rusa crecieron y se fortalecieron, desarrollaron su propio nivel cultural, sus propias conexiones establecidas en todo el mundo. Sustituyeron fácil y sencillamente a los que se fueron. ¿Sabe? El hecho es que los mismos políticos europeos públicamente en repetidas ocasiones han dicho que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania nunca ha sido un estado soberano en el pleno sentido de la palabra. Estas no son mis palabras, son de conocidos, al menos de un conocido y respetado político en Alemania. Uno solo puede estar de acuerdo con esto. La Unión Soviética en su tiempo retiró sus tropas de Alemania, detuvo la ocupación del país. Los estadounidenses, como saben, no, continúan ocupando Alemania. Pero no es solo en ese país. El caso es que, en general, los europeos, en mi opinión, han perdido el gen de la independencia, la soberanía y el interés nacional. Cuanto más los golpean en la nariz o en la nuca, más bajo se agachan y más ancho sonríen.